Gracias al Señor por este tiempo, una vez más que nos da de poder estar reunidos para escuchar su bendita palabra. Antes de empezar, quisiera comentar o contarles algo. Mi hijo Nathan, de 9 años, llega y me dice esta semana, papá, me dice, ¿pero por qué? Es que te llevas tanto tiempo escribiendo un mensaje para 1 hora, me dice. Y yo le digo, bueno, hijo, lo que pasa es que soy demasiado lento, le digo, soy demasiado lento para escribir y por eso. Y se me hizo curioso, ¿verdad? Que puso bastante atención el tiempo invertido en la palabra de Dios. Él no sabe que hay que estudiar. Él piensa que solo es escribir. Y dice, se me hace que pasas mucho tiempo escribiendo. Pero bien, como iglesia hemos empezado con esta iniciativa, amados hermanos, de poder traducir los mensajes al inglés, del español, y creo que el Señor nos ha dado los dones acá, ¿verdad? Y los medios para hacerlo. Así que hay que tomar ventaja de todo esto para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan también ser parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros como iglesia. La semana pasada comentaba y platicaba con un joven específicamente, y le pregunto si el mensaje que escuchó lo podía resumir en unas palabras, y me lo pudo resumir en unas palabras. Me dio mucho aliento. Me dio mucho aliento porque eso quiere decir que lo están entendiendo, y de cierta manera tenemos que hacer eso por cada uno de ellos. Amén. El lenguaje es un obstáculo, una barrera única en este país en cuanto a iglesias hispanas que tienen hijos de generaciones que algunos hablan muy buen español y algunos otros hablan un español quebrado y otros nada, ¿verdad? Entonces, reconociendo eso, es que estamos haciendo lo que el Señor nos ha puesto como iglesia para hacer. Bien, hermanos, voy a pedirle que abra la Biblia en Mateo, y vamos a estar en la última parte del capítulo 8, que es 8:28 al 34. Y quisiera que abra la palabra del Señor, y vamos a leer Mateo 8:28 al 34. El mensaje de hoy lo he titulado nada más Hijo de Dios. Había una pregunta que los discípulos en la barca, en el evento que nos narra Mateo de la tormenta, había una pregunta implícita en los discípulos que no la hicieron, pero a través de sus actitudes tenían una pregunta que nos da a entender mucho acerca de su corto entendimiento de la divinidad de Cristo Jesús. Al final, cuando Jesús muestra su autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación, estos mismos hombres vuelven a hacer una pregunta en forma de declaración, queramos decirlo así, ya no tanto en duda, sino asombrados y maravillados, diciendo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Este mensaje también lo hubiera podido titular Ironía Divina. Yo creo que aquí podemos ver 2 puntos, siendo el primero la ironía en la verdad proclamada y la ironía en la verdad rechazada. Así que vamos a leer nuestro texto para poder adentrarnos y ponernos en el lugar exacto para poder empezar. Y dice la palabra del Señor en Mateo 8:34. Cuando llegó al otro lado,
a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia, dice Mateo, de ellos había una piara es una manada de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, importante notar el cambio de palabra. Empezamos narrando acerca de los endemoniados, pero aquí Mateo cambia y ahora habla directamente de los demonios que estaban dentro de estos hombres o de este hombre. Los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Esa palabra la debemos de entender como región, de su área, de su ciudad, de su región. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, tu ayuda en este momento y nos ponemos en tus manos como siempre. Sabemos que es una responsabilidad tanto del predicador, pero también del receptor. Ayúdanos, Señor, a todos a interactuar en este momento, Señor, con tu palabra, interactuando contigo, Señor, a través de lo escrito. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine, Señor, lo que este texto tiene para nosotros como iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El título del mensaje es Hijo de Dios. O como le dije, podíamos haberle llamado la ironía divina. Comenzamos el capítulo 8 después de haber navegado por el Sermón del Monte. Y empezamos este capítulo 8 con una historia diferente. Mateo nos está narrando eventos. Y si se dan cuenta, aún en el capítulo 8 hemos estado viendo eventos: el leproso, el centurión, la suegra, y seguimos con eventos, la tormenta. Y ahora llegamos a este evento que nos narra este hecho maravilloso y precioso, en donde podemos encontrar verdades y principios teológicos para nosotros como iglesia. Entonces empezamos este capítulo con una historia diferente. El capítulo 8 ha sido esa trayectoria poderosa de eventos en los que vemos el poder y la autoridad de Jesús siendo establecidos. Eso es lo que vemos en el capítulo 8. También lo vemos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Del 1 al 4 se nos da el origen de Jesús. Y luego vemos la enseñanza con autoridad de Jesús en el Sermón del Monte. Pero acá en el capítulo 8 y en los capítulos que vienen, vemos la autoridad de Jesús siendo establecidos con el propósito de que no quede duda de quién es este Jesús. Ese es el propósito. Jesús pone de cabeza al mundo, destruye sus valores, destruye la religión falsa, porque todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre busca, siempre quedará corto. Siempre quedará corto para poder hacer la verdadera justicia y poder hacer la voluntad de Dios. El hombre no se puede salvar. Era necesario que Jesús viniera
y que corrigiera todo lo deficiente, pero no lo corrigió solamente con enseñanzas buenas y con moralidad, sino Él corrigió lo deficiente con autoridad, porque Él es sobre todo. Jesús, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, tiene autoridad porque es el Mesías, el hijo de David. Él es soberano sobre Israel porque es el rey de Israel. Él es soberano sobre Israel. Él es soberano sobre el mundo, soberano sobre los gentiles. Él es soberano, aún hemos visto, sobre la enfermedad. Él es soberano sobre la creación, la tempestad y el mar. Y Él es soberano, escuche, sobre el mundo sobrenatural, sobre el mundo espiritual. Efesios 1:19 al 21 nos habla que Él ha sido puesto sobre todo. Y Él tiene bajo sus pies a todo principado, toda autoridad, sea visible e invisible. Jesús es el Rey esperado. Mateo argumenta y grita a través de todo esto: el Mesías esperado es Él. Y estos milagros y hechos sobrenaturales tienen el propósito para establecer y que no haya duda de que este es verdaderamente el Hijo de Dios, es Jesús, el Mesías. Es interesante cómo el Evangelio de Mateo nos dice, en varias partes que hemos visto, y la gente se maravillaba ante el ministerio de Él. Mateo 7:28 termina diciendo: y las multitudes se maravillaban de su enseñanza, después del sermón del monte. Y los hombres, después de la tormenta, cuando vieron que tiene autoridad sobre la creación, también dice: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? No encontramos la palabra maravilla, pero estaban maravillados. Marcos 5:20, que es el relato paralelo de Mateo 28 al 34 que tenemos nosotros, dice: después de todo lo que sucedió, y todos quedaban maravillados, esto refiriéndose a la salvación del hombre endemoniado. La gente se maravillaba, pero la mayoría de las personas que se maravillaban no respondían apropiadamente a Jesús. Y en eso encontramos, no solamente vemos el pecado, que sabemos que es la respuesta inapropiada al ministerio de Jesús, es el pecado. Y en lo que vemos en este texto vemos una ironía. Dije unas palabras en el sermón pasado cuando terminamos en aplicación, que una evidencia de un reconocimiento correcto de Jesús es que primeramente le adoramos. La ironía que nos presenta Mateo es que los paganos reconocían a Jesús y no el pueblo que le esperaba. Los que tenían la ley, los maestros de la ley, sacerdotes, escribas, fariseos. No nos dice Mateo que ellos fueron los antagonistas de Jesús. El Evangelio de Juan nos narra cómo propusieron matarle después de sus obras. La ironía era que estos paganos reconocían a Jesús y no su propio pueblo. Mateo 2:1, los magos, al ver a Jesús en el pesebre, ¿qué hacen? Se postran. La palabra ahí es adoraron. El centurión, en el 15:27,
nos demuestra que no solamente tenía fe, sino que conocía y proclamó y reconoció la soberanía y el poder de Dios. Él reconoció la autoridad. Jesús quedó maravillado y dijo: de cierto les digo que ni en Israel he visto esta fe. Pero como esa fe se evidenciaba, este pagano, un centurión de todos, se hubiera esperado, no un centurión que diera tal honor a Cristo. Y lo vemos más adelante en Mateo 15:27 con la mujer cananea o la mujer sirofenicia. En la historia de los endemoniados gadarenos vemos la ironía de las ironías. Anteriormente, los discípulos en medio de la tormenta no reconocían plenamente la divinidad de Cristo, por eso se turbaron, se amedrantaron. Pero los demonios, en el evento posterior a esto, fue todo lo contrario. Ellos reconocían plenamente la divinidad de Jesús y le dijeron: Hijo de Dios. Eso es una ironía. Mateo nos está forzando a pensar en algo. El relato de Mateo, nuestro texto, nos dice que Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Esto fue después de la tormenta. Algunos piensan que esto fue inmediatamente después de la tormenta. Y pareciera que como que Jesús tenía primero que corregir lo deficiente en los discípulos en cuanto a su poca fe, para que estuvieran preparados para ver las obras que él iba a hacer inmediatamente, mostrando su poder sobrenatural sobre los endemoniados. El relato de Mateo menciona que 2 hombres endemoniados, mientras que los relatos de Marcos 5 y Lucas 8 solamente mencionan a un endemoniado. Esto, algunos argumentan que es una evidencia del desacuerdo de los relatos de los evangelios y que por lo tanto se contradicen y por lo tanto no podemos tener confianza en ellos. Claro que todo eso está lejos de la verdad. Pérez Míos comenta al respecto de esto y voy a citar, y él dice: ¿hay alguna contradicción entre los relatos de estos 3 evangelistas? Sin duda no lo hay. Cada uno de los evangelistas describe aspectos personalmente que son destacables para él como autores. Marcos y Lucas prestan atención a uno de los 2 endemoniados en los relatos del segundo y tercero de los evangelios. No se afirma que solo hubiera uno, simplemente se describe a uno de los 2 a que se refiere Mateo. Pudiera ser que uno de ellos fuese el que se enfrentó más abiertamente y directamente con Jesús, por lo tanto, ese fue del que hablan los otros 2 sinópticos. Cierro la cita de Pérez Míos y muchos comentaristas están de acuerdo con esa conclusión. Él dice que el evangelio de Marcos y Lucas no están afirmando que solamente había uno, simple y sencillamente ellos mencionan uno porque ese uno fue el que interactuó con Jesús, y cada quien narró el evangelio teniendo cosas destacables para él que querían comunicar. Pero el hecho es de que los endemoniados salieron al encuentro de Jesús. No dice que Jesús fue a ellos, sino que los endemoniados salieron violentamente en extremo, dice nuestro texto, vea el texto, ellos que eran violentos en extremo. Eso dice la escritura. Eran tan violentos, dice, que causaban temor en la gente, pues a nadie podía pasar por aquel camino.
El cuadro tuvo que ser un cuadro terrible. Algunos creen que debido a que Jesús se dice que bajó de la barca y ya era atardecer, posiblemente este evento se llevó a cabo en la noche. Un tiempo, una hora exacta para todas aquellas cosas oscuras y malas que pueden suceder. El autor Alfred Edersheim describe lo siguiente con respecto a esto: a la violencia y a la pérdida de personalidad de los que estaban poseídos por los demonios. Él dice: hay que tener en cuenta como característica de los demonizados el que les fuera imposible a los hombres demonizados separar su propia conciencia de las ideas producidas por la influencia del demonio. Su propia identidad se mezclaba y hasta cierto punto se perdía en la de sus atormentadores. Estos hombres poseídos por los demonios no tenían ninguna libertad propia de hacer ni hablar, pues lo que hacían y hablaban era a través de ellos, y eso eran los demonios mismos. Lucas dice que estos hombres endemoniados por mucho tiempo no se habían puesto ni ropa alguna y no vivían en casa, en ninguna casa, sino que se iban a los sepulcros. Marcos nos da un poco más de detalles y nos dice: nadie podía atarlos, en Marcos 5, 3 al 4. Nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las había roto, las había destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. El cuadro era terrible. Nadie podía dominarlo, no dejaban pasar a nadie. Ellos tenían amedrentada ese lugar. Ha de haber sido un cuadro terrible y oscuro para aquellas personas que no tenían ningún poder sobre ellos, sino más bien ellos tenían poder sobre ellos porque no lo podían dominar. Mateo 8:29 dice: estos eran violentos en extremo, pero al ver a Jesús gritaron. Y lo que gritaron fue: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? En ese grito no fue un grito de querer asustar a Jesús, fue un grito de tormento para ellos, porque sabían quién venía hacia ellos. Uno de los evangelios sinópticos nos dice que al suceder eso, el demonio cayó postrado, y la palabra ahí es adorar. Se rindió, reconoció que el que tenía enfrente era la autoridad máxima en todo el universo. ¿Qué tenemos que ver contigo? Mateo 8:29, Hijo de Dios. Y le hacen una pregunta: ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Escuche, había algo que Mateo no nos narra, pero estos demonios conocían exactamente quién era Jesús, y conocían que Jesús era el Hijo de Dios, y reconocían que Dios en su plan divino tiene un día de juicio. Podemos ver dos cosas sorprendentes en este punto del versículo.
29. La primera es que estos demonios fueron capaces de reconocer específicamente la deidad de Jesús, algo que los discípulos en la barca no podían ver y se amedrentaron. Pero estos reconocieron: eres el Hijo de Dios. ¿Qué tiene con nosotros? Estos demonios reconocieron la deidad de Jesús, reconocieron que Jesús no era un hombre ordinario, porque a los hombres ordinarios ellos los golpeaban y los asustaban, los amedrentaban. Le llamaron Hijo de Dios, una declaración sorprendente. Ahí es donde yo encuentro la ironía en la verdad proclamada, porque viene de demonios, pero proclamaron verdad. Eso me recuerda hace mucho tiempo, hace muchos años, que estaba en una conversación, en una conferencia de los expositores, creo que fue en el 2017, 2016, y estábamos teniendo una conversación de doctrina con varios hermanos, muy amena, y alguien dijo, lo que es verdad, aunque el diablo lo diga, y una mentira es mentira, aunque MacArthur la diga. Y todos empezaron a reír, pero es una gran verdad. Estos demonios declararon una verdad. Declararon y vieron la divinidad del Hijo de Dios. Segundo, estos demonios reconocieron el poder y soberanía de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Vean el texto conmigo. Pero ¿sabe qué? Antes de ir al texto, ellos no solamente reconocieron la deidad, pero reconocieron la autoridad, la deidad. Reconocieron que Jesús tenía autoridad sobre ellos. Marcos dice que los endemoniados decían, si puede ver Marcos 5:7. Aquí vemos cómo estos reconocían el poder y la soberanía de Jesús, estos demonios. Marcos 5:7 dice que estos demonios aterrorizados decían: te imploro por Dios que no me atormentes. Delante de la presencia del Creador, del Rey soberano, de la segunda persona de la Trinidad, de Dios mismo, estos demonios estaban aterrorizados. Te imploro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Porque Jesús le decía con autoridad: sal del hombre, espíritu inmundo. Marcos 5:8. Y los demonios le rogaban. Esa palabra le rogaban es muy importante mantenerla en mente, porque vamos a ver tres clases de peticiones o ruegos en los personajes que vemos que Mateo nos narra. Estos demonios le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Escuche, la forma de la frase es bien importante, porque estos demonios le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Lucas 8:31, Mateo dice también que estos demonios preguntaron: ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? ¿Qué significa antes del tiempo? Antes del tiempo se refiere al día del juicio de Dios, en el día final de los tiempos. Voy a darle unos textos, pero Pérez Míos nos ayuda un poco y él explica y dice: los demonios saben que están ahora en libertad controlada, pero que un día esta cesará y que ya no podrán moverse por la tierra como lo hacen ahora, que llegará un tiempo en que serán arrojados al lago de fuego que ha sido preparado para ellos. Apocalipsis 20:10, la escritura dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
Apocalipsis 20:10. Mateo 25:41, si desea abrirlo, es otro texto. Y dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán, la palabra, atormentados. Los demonios sabían: Jesús, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Estos demonios, Apocalipsis 20:10 dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Volviendo a nuestro relato, no muy lejos de ahí, cuando Jesús está interactuando con los demonios o al demonio, de acuerdo a Marcos y Lucas, no muy lejos de ahí estaba o se encontraba una manada de cerdos, y los demonios le pidieron a Jesús que les ordenara o que les mandara ir a los cerdos. La selección de la palabra en Mateo y en Marcos son imperativos y es una orden. No es que los demonios le están dando órdenes a Cristo Jesús, no. No era tanto que Jesús estuviera contestando una petición de los demonios tampoco, sino más bien que los demonios sabían que si saldrían de ese cuerpo iba a ser solo por la orden de Jesús. Ellos sabían que el que estaba presente en la región de Gadara es soberano y es el Dios omnipotente. Ellos sabían eso. Ellos dijeron: el Hijo de Dios. Algo, una frase que aún, escuche, muchos todavía no pueden ni siquiera concebir y proclamar. ¿Se recuerda el centurión en la cruz del Calvario? Después del gran terremoto, hubo algo que él vio en la cruz, siendo pagano, guardando que nadie bajara el cuerpo de Jesús, y después del evento dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estos demonios conocían quién era el que tenía delante de él. El que estaba en la región de Gadara es omnipotente, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Y los demonios como que concluyeron y dijeron: sabemos que vas a ordenar con autoridad divina y no hay escapatoria de eso, pero te rogamos que ordenes que nos vayamos al abismo. Que no vayamos al abismo, sino que vayamos a los cerdos. Mateo usa la palabra en un imperativo: mándanos. En otra palabra, ordena. Te rogamos que ordenes. Jesús entonces le dio la orden y dijo: id. Y los demonios instantáneamente dejaron a los hombres y entraron en los cerdos. Mateo nos da muchas conjunciones de is para darnos una llamada de atención y decirnos que lo que está sucediendo es importante. Y él dice: y he aquí que los cerdos, después de que los demonios los poseyeron, se precipitaron por un despeñadero y cayeron al agua y perecieron. Marcos relata que la cantidad de cerdos que perecieron y que fueron poseídos por los demonios no eran 20, no eran 100, eran alrededor de 2,000. Era bastante. Era la posesión de uno o de varios ciudadanos de Gadara. Era mucho. Pérez Míos comenta: el resultado de la posesión diabólica en los cerdos, escuche esto, está tremendo, fue fulminante. Toda la piara
tal vez conmocionada al sentirse poseídos por la fuerza extraña a su naturaleza, iniciaron una enloquecida carrera en dirección al acantilado, saltando desde él a las aguas del lago, donde, imposibilitados de salir a la ribera, perecieron ahogados. Lo anormal de la posesión diabólica y demoníaca era que esos 2,000 cerdos se perturbaron a algo que no es natural a ellos y se fueron enloquecidos y se precipitaron y se ahogaron. En uno de los relatos de los sinópticos, Jesús le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas? Y le dice: Legión, porque somos muchos. Y una legión es más de 6,000. En el ejército romano era compuesto por más de 6,000 hombres armados. Este demonio contesta: una legión. En todos los eventos que hemos visto, en la curación del leproso, en la curación del siervo del centurión a la distancia, sanando con gracia y amor a la suegra de Pedro, apacentando y controlando la tormenta como Dios creador que es soberano. Aquí Mateo nos narra que este Jesús es el Dios todopoderoso que tiene aún control sobre todo lo sobrenatural, sobre el mundo espiritual, y él liberó a este endemoniado. Y podemos ver lo fuerte de esto. Imagínese la condición de este pobre hombre miserable, endemoniado, encontrando a Jesús sin ninguno de sus sentidos hábiles, recibiendo misericordia y liberación de Cristo Jesús. Una vez más, hago un paréntesis que no traigo en el manuscrito, pero creo que podemos ver que la salvación no es por méritos, por obras o por algo que yo decido hacer, sino siempre es por gracia y por elección. Este hombre estaba imposibilitado de recibir salvación. El centurión no era pagano. El punto es que llegó la liberación de este hombre porque el que estaba ahí era el único que podía liberarlo. Hay algo que caracteriza los milagros y las obras de Jesús, es que cada vez que él sanaba o liberaba a un demonio era instantáneamente. No era como los charlatanes que vemos hoy en día que supuestamente quieren liberar a personas de demonios y tienen que pasar una noche entera haciendo locuras y nunca poder liberar a un supuesto endemoniado. Regreso al mensaje. Una pregunta que debemos de hacerle a los testigos de esto es: ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron a lo que Jesús hizo? ¿Cómo respondieron los hombres a la autoridad y el poder de Jesús sobre el mundo espiritual? Estoy seguro que habían escuchado de Jesús, de las sanidades. ¿Cuál fue la respuesta de las obras de Jesús al mundo espiritual por estos hombres? La respuesta, nos narra Mateo, es trágica y es triste. Los que cuidaban a los cerdos, nos dice el texto, tuvieron temor de lo que había sucedido y fueron a la ciudad a contarlo todo.
Increíble y curioso que diga Mateo que estos hombres tuvieron temor. Debemos de notar que para ellos el poder sobrenatural de Jesús sobre los endemoniados no significó nada. Tuvieron temor. El poder de Jesús sobre los demonios, sobre la creación, sobre la enfermedad, que será el siguiente mensaje de la otra semana, y los anteriores que hemos visto, no significó nada para estos hombres. Ellos, escuche, los habitantes de esa región, ellos fueron hombres incapaces de discernir quién era Jesús. Tristemente, en esta historia tuvieron mejor discernimiento los demonios que los seres humanos. Le repito eso. Tristemente, en esta historia, esto no es normativo, en esta historia, los demonios tuvieron mejor discernimiento y conocimiento de quién era Jesús y no los seres humanos. La ceguera espiritual no solamente era en Israel, sino también en los gentiles. Esto es porque todo el mundo está bajo pecado. Romanos 3, 9 y 18, un texto favorito de la iglesia. Digo, es el mío, pero pienso yo que es de ustedes también. Jesús no vino a salvar demonios. Jesús no salvó los demonios solo porque ellos lo reconocieron. Todo lo contrario, Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y ha establecido un día en el cual juzgará a Satanás y a todos sus ángeles y a todos aquellos que le siguen, de acuerdo a Mateo 25 y Apocalipsis 20, 12. Pero escuche, Él no vino a salvar demonios. Él ha establecido que serán condenados con Satanás, serán arrojados al lago de fuego. Pero si uno de estos hombres hubiera creído en Jesús, si tan siquiera solo uno se hubiera arrepentido de sus pecados, Jesús le hubiera salvado. Pero Mateo no nos dice que ni siquiera uno de ellos se arrepintió, no nos dice si uno creyó en Jesús. Todo lo contrario, Mateo termina con el evento. No concluye de alguna manera. Si solamente uno hubiera creído, solamente uno hubiera sido salvo. Si hubieran creído más, lo salvo más, pero no hubo ninguno. Estos hombres, al igual que todo pecador no arrepentido, en todo tiempo tenían una prioridad y su prioridad está en este mundo. Esa es una característica de los hombres pecadores no arrepentidos, es que no pueden ver en la persona de Jesús, escuche, quién Él es. Y sabemos que Él es el Hijo de Dios. Esta enseñanza acá nos está enseñando, aún el mundo espiritual reconoce quién es Jesús. No para salvación. Pero Él envió a su Hijo, ¿qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Pero todo pecador no arrepentido tiene una prioridad y no es Jesús. No es Jesús. Eso no es una característica de aquellos hombres, mujeres, seres humanos, es una característica de todo hombre y condición hoy en día. Su prioridad está en este mundo. Un comentarista llamado Craig Blumenberg comenta y dice: Jesús debería haber sido bienvenido,
Pero los gadarenos solo se preocupaban por la pérdida de sus cerdos. Y escuche, y temían el poder que podría vencer a Satanás de forma dramática. O sea, temían a Dios de una manera no correcta, sino de una manera equivocada, y temían a aquel que delante de sus ojos venció a los demonios. La cuestión cristológica, sigue diciendo él, se plantea de nuevo con crudeza, pero esta gente no está dispuesta a afrontarla. Un hombre con el poder de Jesús debe de ser divino y santo, pero los humanos pecadores retroceden ante la presencia de la santidad porque señala sus propios defectos de forma aún más evidente. Esto lo encontramos en Juan 3. Vamos a verlo. Juan, lo que estaba diciendo el comentarista, cierro la cita, pero lo podemos ver. Juan 3. Ok, vamos a leer desde el 18. Juan 3, 18, y dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escuche, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Pero Juan va mucho más allá y nos explica más y dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, esto es Cristo, y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Que no sean manifiestas. La presencia de un Dios santo, los hombres pecadores no la quieren y la rechazan, porque estando delante de él, los pecados y las deficiencias en sus personas son de aún una forma más evidente. ¿Sabe qué sucedió después de que Jesús liberó a este endemoniado? Dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron. Escuche, le rogaron que se fuera de su comarca. 8:34. Tristemente, estos hombres no pudieron ver quién era aquel hombre que les pudo haber traído tanto beneficio, no solamente en el presente, sino con toda seguridad para la eternidad. Ellos fueron incapaces de ver quién era este hombre que pudo haberles traído tanto beneficio. Hay muchos hombres, mujeres, jóvenes que delante del Evangelio de Cristo Jesús y delante de Cristo como es presentado en las Escrituras, todavía no entienden cuánto beneficio les puede traer Él en esta vida, pero primordialmente para la eternidad, en la salvación. Muchos hombres hoy en día se encuentran así, con una imposibilidad de reconocer. Estos hombres, los gadarenos, que no reconocieron a este hombre que les pudo haber traído beneficio presente y eterno. Mateo nos da el cuadro trágico. Escuche, hermano, si usted lo puede ver en los últimos versículos de Mateo 8, 34, 33 y 32, dice: Mateo nos da el cuadro trágico de las acciones humanas que, estando bajo el control del pecado, son contrarias a la razón. Escuchen, estos hombres
Los endemoniados entendíamos que no podían usar la razón, pero estos hombres tenían razón, estaban siendo testigos oculares de la obra asombrosa de Jesús. Y en ellos no hubo algo digno de ser tomado en cuenta. Ellos no tomaron en cuenta ni siquiera la liberación poderosa del endemoniado y se enfocaron en sus cerdos. En esencia, los gadarenos prefirieron cerdos antes que a los hombres. Prefirieron cerdos antes que a los hombres. Su bolsillo, su vida. Fueron incapaces de ver la salvación y la liberación de aquel endemoniado. Eso es tragedia. Eso es una conclusión triste en cuanto a la respuesta de los hombres a la obra milagrosa de Cristo Jesús. Al igual que a los demonios, escuche, que rogaban a Jesús para que no los atormentara, estos hombres rogaban a Jesús diciéndole: vete. Era la misma conclusión: no queremos nada contigo, vete. Le rogaban, le suplicaban. Esa palabra nos da la idea de pedir con fervor, o sea, fervorosamente le estaban diciendo: por favor, vete. Los gadarenos sacaron a Jesús de su región y ellos, como dice el texto, le rogaron también, escuche, como los endemoniados. Lo corrieron de su región y con eso perdieron toda esperanza. Esa es realidad. Todo hombre que ignora la persona y la obra de Cristo Jesús, que decide vivir su vida fuera de las demandas del evangelio para el ser humano, pierde toda esperanza. No encontrará esperanza en la religión, no encontrará esperanza en la filosofía, no encontrará esperanza en la economía, no encontrará esperanza en los amigos, no encontrará esperanza en nada. La esperanza está solamente en Jesús. Estos perdieron toda esperanza y no se dieron cuenta, al igual que los demonios, que ellos estarán en la presencia de Cristo Jesús en aquel día del gran juicio. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino verá la ira de Dios, la ira de Dios, permanece sobre él. En otras palabras, los endemoniados rogaron a Jesús que se fuera de su región. Y vimos en Apocalipsis y en Mateo que habrá un día que Dios juzgará a Satanás y a sus ángeles y a todos los que estén con ellos. Y estos hombres no se pudieron dar cuenta que ellos, al igual que los demonios, enfrentarán el mismo juicio del Señor. De la manera en que rogaron a Jesús fuera de sus vidas, de igual manera serán expuestos al juicio final. El mismo fin. Termino y concluyo, pero vemos una buena noticia al final de esta historia. No la cuenta Mateo, pero no la cuenta Marcos. Puede abrir Marcos 5, vamos a... Y hay un cambio de ruego entre los demonios que le decían: Jesús, no nos atormentes, vete de nosotros, y los gadarenos que decían: por favor, vete de nuestra región, no nos traigas pérdida.
Vamos a leer el versículo, capítulo 5, versículo 16. Y dice Marcos que estos hombres que estaban trabajando, cuidando los cerdos, fueron a la ciudad y les contaron, en el versículo 16, lo que habían visto, cómo le había acontecido, que había tenido, cómo le había acontecido al que tenía el demonio y lo que aconteció con los cerdos. Y comenzaron a rogarle, dice, que se fuera de sus entornos. Al entrar en la barca, escuche, Jesús se fue. Marcos nos cuenta algo que Mateo no nos cuenta y dice, Jesús, al escucharlo, se sube a la barca por su propia voluntad. Él lo que tenía que hacer lo había hecho, pero al entrar a la barca, después de ser rogado por los gadarenos que se fuera, dice que al entrar en la barca, versículo 18, el que había estado y ya no está endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. El cambio es drástico. Aquellos que pueden ver verdaderamente por la gracia divina quién es Jesús, van a hacer todo lo contrario de lo que este mundo hace y el mundo de las tinieblas hace, el mundo sobrenatural. En vez de rogar, estar fuera de la presencia de Dios, este hombre rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Escuchen, aquí vemos la providencia del Señor de ese evento. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el versículo 20, escuche, nos concluye diciendo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Aquí encontramos algo precioso del reconocimiento de este hombre que había estado endemoniado, ahora conocía la divinidad de Jesús. El mandato de Jesús le dice en el versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor, o sea, Dios. Y el que había estado endemoniado se va y cuenta cuánto había hecho Jesús. Él empezó a proclamar de Jesús. El mandato era cuenta lo que ha hecho Dios, y él dijo lo que Jesús hizo, porque Jesús es Dios. En otras palabras, este que había estado endemoniado reconoció la divinidad de Cristo Jesús y no pensó, este hombre es un gran profeta, es un gran sanador. No, él proclamó y dijo, este es Jesús, el Dios que ha tenido misericordia de mí. Este texto, amados hermanos, nos enseña y tiene implicaciones para aquellos que no creen en Jesús. Deben de correr a Jesús, deben de arrepentirse de sus pecados. Solamente en Él es en quien hay esperanza. Él es el que tiene el control soberano sobre la enfermedad, sobre la creación, sobre lo sobrenatural.
La tragedia más grande que puede suceder, tanto en esta historia o como en la historia pasada, es de que se pierda o se invierta tanto tiempo escuchando acerca del Evangelio de Cristo Jesús y viendo las maravillosas obras sobrenaturales que nos narra su bendita palabra, y actuemos exactamente como aquellos hombres que, escuche, prefirieron cerdos antes que a Jesús. Wow. Prefirieron cerdos antes que a Jesús. Y es que eso es lo que el hombre es capaz de hacer. El hombre no puede escoger nada bueno. El hombre escoge lo más podrido y corrupto de este mundo y no reconoce a Jesús. Eso es una tragedia. No solamente es una tragedia, escuche, espiritual, pero a la mente humana no hace sentido eso, que podamos pensar que se puede jugar con Dios de esa manera. El hombre endemoniado reconoció, después de la gran liberación, reconoció quién era Jesús. Quizás aquí hay hombres, mujeres que han sido bendecidos de tal manera que el Evangelio ha sido abierto a su mente y su corazón y no han dado el paso. Lo deben de dar. Deben de rendirse y adorar y creer plenamente, no parcialmente como los discípulos que tuvieron que pasar por esa travesía para que su fe fuera corregida. Si crees y entiendes el Evangelio y sabes que es un regalo precioso, que es un don dado por Dios, no te entretengas con el mundo. No cambies este mundo por cosas, no cambies las cosas de este mundo y las pongas en primer lugar en vez de poner a Jesús. Pregúntate, para ti no van a ser cerdos, nosotros vivimos en otro tiempo, pero puede ser que tengas algunos cerdos por ahí que prefieres antes que Jesús. Para aquellos que creen en Jesús y que tienen fe, estemos siempre con esta actitud de querer estar con Él. El reconocimiento de Jesús en la vida de este que había estado endemoniado es que ahora quería, y Marcos nos dice, rogaba fervientemente. El fervor para el mundo y el pecado ahora había sido transformado en un fervor direccionado hacia Cristo y su persona. Gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por este tiempo. Después de este precioso texto, Señor, podemos aún seguir afirmando y creyendo, Señor, la presentación del Evangelio de Mateo, en que tu Hijo amado es verdaderamente el Mesías, el Rey soberano, el gobernador, la segunda persona de la Trinidad, el Todopoderoso. Nuestra actitud en respuesta a lo que tu Evangelio nos enseña es vivir rendidos delante de ti, con una vida que evidencia adoración, obediencia y santificación.
Señor, te pido que nos ayudes a este compromiso, Señor, que tenemos como cristianos, y no solamente leer, entender la verdad, pero vivir la verdad. Haciendo lo contrario, podemos mostrar una fe deficiente. Como nos enseñabas en el mensaje pasado, una fe deficiente se puede confundir con incredulidad y no queremos estar ahí, Señor. Queremos estar fervientes como el corazón agradecido de aquel endemoniado que ahora era libre y que reconocía que solamente en ti estaba toda la respuesta, Señor, a su vida. Te damos gracias, Señor. Guárdanos, fortalécenos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.